A continuación vamos a tratar el tema del estudio de sólidos y definir las cosas correspondientes a su geometría de masas. Los puntos principales de este tema es la definición del centro de masas para una geometría de masas continua, cómo elaboramos los momentos de inercia y a partir de los momentos de inercia cómo definimos el tensor de inercia y cómo podemos cambiar el tensor de inercia de ejes utilizando el teorema de Steiner. Para definir el centro de masas de una distribución de masas, pasamos de sumatorio a la integral. Entonces multiplicaríamos la posición o las coordenadas dentro del sólido por la densidad del sólido y dividiríamos por la masa total, integrando a lo largo de todo el volumen del sólido. Nos va a definir un punto en que podemos considerar que el sólido está concentrado en ese punto y es una partícula con masa total. Aunque no es necesario para el centro de masas, vamos a considerar que estamos tratando con un sólido rígido, que es un sistema constituido por partículas o por una densidad continua que tiene una distancia constante entre todos sus puntos, es decir, no puede deformarse. Debido a la definición y la forma de cálculo mediante una integral, vamos a obtener que si el sólido tiene alguna simetría, el centro de masa se va a encontrar en dicho eje de simetría. Si hay una simetría central, estará en el centro. Si hay una simetría que forma un eje, estará en ese eje, dependiendo cómo esté en la otra dirección. Y si hay en un plano, se tendrá que encontrar en dicho plano. Aunque actualmente con el uso de ordenadores no es tan importante, vamos a presentar los teoremas de Pappus-Gudding, primero y segundo, que nos va a ayudar a obtener la posición del centro de masas o puntos característicos que vamos a usar para el centro de masas respecto a figuras geométricas. Por ejemplo, vamos a tener una relación entre un eje de revolución y un volumen y un área de revolución, como tenemos en la fórmula que vemos en la diapositiva para el primer teorema de Pappus-Gudding. El segundo teorema de Pappus-Gudding, en vez de utilizar un área que se revoluciona, relaciona el centroide al eje de revolución de una línea que revoluciona creando una superficie. Y tenemos la misma fórmula 2pi de c, r igual a superficie, mientras que la anterior era 2pi, la distancia al centroide, por área igual al volumen. Para calcular el centro de masas hemos multiplicado la densidad por el vector posición. Si multiplicamos la densidad por cuadrado del vector de posición, tendremos el momento de segundo orden y se conoce como el momento de inercia respecto a un punto. Podemos calcular el momento de inercia respecto a distintos ejes, respecto al eje X, entonces multiplicaríamos la integral de volumen dentro por y cuadrado más z cuadrado, respecto al eje Y, x cuadrado más z cuadrado, respecto al eje Z, integrando usando x cuadrado más y cuadrado. Este momento de inercia tiene sentido de la masa respecto a los giros. Es como la resistencia a giro que va a ejercer el sólido por su geometría. Respecto a un punto central, que sería un punto intermedio, respecto al eje X, respecto al eje Y o respecto al eje Z. Ya hemos definido el momento de inercia respecto al punto central, que sería el valor promedio, y respecto a los ejes. Análogamente lo podemos hacer respecto a planos coordenados, como respecto al plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Podemos ver en la diapositiva que para el XY se integra multiplicando por z cuadrado, para el XZ multiplicando por y cuadrado y para el YZ multiplicando por x cuadrado dentro de la integral. Además, es muy fácil, utilizando las propiedades de integración, obtener las siguientes relaciones, que dos veces el momento de inercia central va a ser la suma de los momentos de inercia respecto a los ejes y el momento de inercia respecto a cada eje va a ser la suma de los momentos de inercia respecto a los planos que lo forman. Y el momento de inercia central va a ser la suma de los momentos de inercia de los tres planos. Para definir el momento cinético, energía cinética asignada al giro a un sólido, utilizaremos los momentos de inercia, pero va a haber otros términos relacionados con la coordenada de masa que vamos a necesitar. Estos términos se definen en los productos de inercia y son relativos a un sistema de referencia. Y son como productos cruzados que indican que el sistema de referencia que estamos usando no es el adecuado para el movimiento del sistema. Por ejemplo, el producto de inercia para XY sería el producto de X por Y por densidad de masa integrado a lo largo de todo el volumen del sólido y va a ser igual al producto de inercia Y por X. El producto de inercia de XZ va a ser la integral de XZ por la diferencial de masa
a lo largo de todo el volumen del sólido y va a ser igual al producto de inercia Zx. El producto de inercia Iz va a ser igual al integral a lo largo de todo el sólido de Iz por la densidad de masa y va a ser igual al producto de inercia Zi. Vemos perfectamente que es simétrico la fórmula, en donde se va a cumplir esta relación entre Pxi y X, Xz, Zx y Z y Zi. Además, podemos ver que si hay una simetría en el sólido, los productos de inercia afectados por dicha simetría van a ser nulos. Ahora definimos el tensor de inercia a partir de los momentos de inercia y los productos de inercia con la siguiente forma matricial. Tenemos que el tensor de inercia de un sólido respecto a un sistema de referencia X y Z va a estar formado por los productos de inercia de los ejes, momentos de inercia de los ejes en la diagonal y los productos de inercia correspondientes en signo negativo en los términos no diagonales. Si el punto de origen para definir este tensor de inercia es el centro de masas, el tensor se llama tensor de inercia central. Una vez que tenemos expresado este tensor de inercia en un sistema de referencia, podemos buscar un sistema de referencia en que el tensor esté diagonalizado, que realmente define el sistema de referencia propio del giro dado por la geometría del sólido. A estos ejes se van a llamar ejes principales de inercia y habitualmente es el sistema de referencia propio para estudiar el movimiento del sólido. En la siguiente diapositiva vemos los momentos de inercia respecto a un eje dibujado en la figura en rojo que pasa por el centroide o centro geométrico de las figuras para las figuras más importantes y comunes en estudio, como puede ser la varilla, un cubo o un hexaedro, un cilindro, tanto por su eje perpendicular como su eje paralelo al eje del cilindro, una esfera y una rueda hueca o aro plano. Estos momentos de inercia son muy importantes porque habitualmente cualquier figura, aprovechando aproximaciones, puede ser casi reducida a este tipo de estructura. Al estar definido a base de integrales tanto el centro de masas como el momento de inercia, podemos usar propiedades de aditividad y sustracción para su cálculo. Por ejemplo, si tenemos una figura que se puede definir como dos figuras, podemos calcular dos por separado y sumarlas o restarlas, tanto para el centro de masas como para el momento de inercia. Aplicando esto y la definición anterior de figuras más comunes, podemos calcular muchas figuras, aproximándolas, que serían de otro caso bastante incómodas y difíciles. Y habría que hacerla integral sin ningún otro tipo de remedio. Vamos a abordar ahora el cálculo de momentos de inercia a partir de un momento de inercia paralelo a un eje. Tengamos calculado ya un momento de inercia, sacamos la masa del sólido y tenemos que esa figura se ha desplazado, en este caso una distancia d, en un eje paralelo a los ejes de nuestra figura. Habitualmente y lo recomendable es que sean los ejes principales de inercia. ¿Vale? En ese caso vamos a tener que nuestro momento de inercia final va a ser el momento de inercia inicial más la distancia al cuadrado por la masa del sólido. Otro punto que hay que tener en cuenta cuando calculemos el teorema de Steiner es donde tenemos el valor mínimo del momento de inercia, del tensor de inercia, de distintos momentos de inercia. El valor mínimo de los momentos de inercia está en el centro de masas del sistema. Entonces, sumaremos conforme nos alejemos de ese punto y restaremos conforme nos acerquemos a dicho punto.